Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, vamos al 8 también, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Vamos ahora al versículo número 15 de este mismo capítulo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Note eso, tremendo, ¿no? Primero dice en el día de la tentación, luego dice en la provocación. Ahora, Hebreos capítulo 4 y el versículo número 7, texto sagrado, versículo 7. Lean todos conmigo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero que allí donde está incline su rostro brevemente y le diga al Señor que le hable. Padre mío, te damos gracias por esta palabra y sobre todo por lo que ya tú tienes preparado para nosotros hoy. Te pido por cada persona que va a ser expuesta a esta revelación, a este mensaje, y que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual fue enviada. Y todos gritamos amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan una fuerte ofrenda de aplauso al Rey de la gloria? Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero hablarles del último de los 7 síntomas de malestar espiritual que hemos venido desarrollando en los últimos servicios. Hemos hablado sobre el sueño espiritual y su efecto, la muerte espiritual que produce inactividad en el cristiano. Hemos hablado de la pesadez espiritual, cuyo efecto es que impide que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida y produce un bloqueo espiritual. También hablamos del desánimo espiritual, cuyo efecto es la falta de prosperidad y fruto en la vida espiritual y deja como resultado un estancamiento. También hablamos de la frialdad espiritual y esta tiene como un efecto terrible el alejamiento de la presencia de Dios y produce un desapasionamiento por las cosas espirituales. Luego hablamos de la tibieza espiritual y allí nos enfocamos que el efecto de este terrible síntoma es que lleva a quien lo padece a ser un vomitivo para la boca de Dios. En otras palabras, es un estado de degradación espiritual. En sexto lugar, hablamos sobre conformismo espiritual. Y allí estuvimos hablando que el efecto de este es que la vida de quien cae en este estado es una vida sin nuevas experiencias, sin nuevos triunfos y nuevas victorias con y en Dios. Por ende, da como resultado un fracaso espiritual. Así que hasta aquí las palabras claves son inactividad, bloqueo, estancamiento, desapasionamiento, degradación y fracaso. Fracaso. Ahora, si todo lo anterior es terrible, la razón por la cual creemos que este séptimo y último es peor que todos es porque este séptimo y último contiene a los anteriores y agrega unos elementos más. Es decir, una persona que ha caído en dureza de corazón tiene sueño espiritual, tiene pesadez espiritual, tiene desánimo espiritual, tiene frialdad, tiene tibieza, tiene conformismo y algo más. En ese sentido, el efecto al que llega es peor que los anteriores y ya lo mencionaremos en su debido momento. Ahora, después de leer los pasajes que observamos aquí en Hebreos, en el capítulo 3 y en el versículo número 7 y 8, y luego estuvimos pasando también a observar esta porción aquí de las Sagradas Escrituras, en Hebreos también en el capítulo 3 exactamente, y en el versículo número 15, y posteriormente Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 7,
quise hacer énfasis en estos versículos para entrar a este mensaje, porque todos estos versículos reiteran, recalcan en pocos pasajes y en pocos escenarios de la Biblia, en pocos capítulos y versículos allí mencionados, se reitera constantemente, continuamente, la expresión dureza de corazón. Ahora, ¿qué significa esto de dureza de corazón? En palabras sencillas, la dureza de corazón se puede definir como insensibilidad a la presencia de Dios, pero también se puede definir como resistencia o insensibilidad a la voz de Dios. Y no solo eso, sino que también puede significar rebeldía, o también puede significar orgullo, obstinación, terquedad y testarudez. En otras palabras, una persona dura de corazón es una persona insensible, una persona rebelde, una persona orgullosa, una persona resistente a la voz de Dios, altiva, obstinada, terca, testaruda. Y obviamente ese es el peor nivel en el cual un ser humano puede caer. No hay mayor arrogancia que un ser tan finito y tan indefenso y tan pasajero y tan débil como el ser humano, que sintiéndose arrogante como para oponerse a la voz de Dios. Amados hermanos, si vivimos en una generación donde la dureza de corazón aún persiste. Esto que leíamos se refiere al escenario de Israel en el contexto donde ellos fueron liberados aún por la gracia de Dios, pero ellos demostraron una dureza de corazón terrible y constantemente mostraron su dureza de corazón, a pesar de que Dios les había mostrado su brazo fuerte, su mano extendida y su mano poderosa para liberarlos. Pero el detalle de todo esto es que cuando observamos las Escrituras nos damos cuenta que el problema de la dureza de corazón no solo fue característico de ese pueblo de dura cerviz llamado Israel, sino que durante toda la historia de la humanidad, el ser humano, y ya sea hombre, ya sea mujer, independientemente de su edad, de su estatus, en fin, de su raza, el ser humano por naturaleza tiende a volverse duro de corazón, tiende a volverse rebelde a las cosas de Dios. La rebeldía es parte de la naturaleza caída del ser humano. Ser rebelde, ser orgulloso, ser obstinado, ser terco, ser testarudo, es parte de la naturaleza pecaminosa y del linaje adámico que se refiere a esa maldición generacional que se ha transmitido de generación en generación. La dureza de corazón es un concepto espiritual que se refiere a una condición en la que una persona se vuelve insensible y resistente a la guía y a la convicción del Espíritu Santo. Y amados, si usted analiza esto así de entrada y en comparación con todos los demás, evidentemente este es el peor estado en el que un ser humano puede caer. Porque no hay peor estado en el cual uno se vuelva insensible a la voz de Dios. Si hay un momento terrible en un ser humano, es cuando Dios mismo le habla, le advierte, le da la dirección, le da la guía, le da las advertencias, y el ser humano se vuelve duro, se vuelve obstinado, se vuelve rebelde, se vuelve terco, se vuelve orgulloso y resistente a la voz de Dios. Y definitivamente esto hace que el ser humano caiga en una ruina espantosa. Por eso leíamos: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el momento de la tentación en el desierto o en la provocación. Y amados hermanos, sabemos que si hay algo que el Señor detesta definitivamente es la altivez, el orgullo. Recuerden que el pecado del orgullo y de la altivez es lo que hizo que ángeles se convirtieran en demonios, que un ser maravilloso llamado Lucifer o Lucero, hijo de la mañana, o el ser precioso llamado querubín se convirtiera por orgullo y altivez en lo que hoy se conoce como el diablo o Satanás. Amados hermanos, si ellos no pudieron salir bien librados del orgullo y la altivez, definitivamente ninguno podemos salir bien librados
Dios y permanecemos en la insensibilidad. Por eso es que la Biblia dice que Dios al humilde lo ama y al humilde lo escucha y al humilde está de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Y amados hermanos, yo quiero y anhelo de todo corazón que seamos una iglesia humilde, una iglesia sensible a la voz de Dios, alguien que sea no resistente sino abierto a la voz de Dios. Aleluya. Y no hay nada más hermoso que una generación sensible a la voz de Dios. Ahora bien, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar una serie de escenarios que pueden mostrarnos las causas de este fenómeno horripilante llamado la dureza de corazón. Algunos le podían llamar el corazón duro, el corazón terco, el corazón obstinado o el corazón de piedra. Incluso la Biblia lo describe así, como un corazón de piedra. Ahora, obviamente, este problema, como cualquier enfermedad en un asunto físico, no viene gratis, no viene por casualidad, sino que viene por causalidad. Algo lo provocó. La Biblia dice a través del proverbista que la maldición no viene sin causa. En otras palabras, todo lo que viene negativo tiene una causa. Y vamos a observar brevemente una serie de causas de este fenómeno espantoso llamado la dureza de corazón. Número uno, ¿cuándo es que una persona llega a caer en dureza de corazón? Número uno, cuando hay pecado y rebelión. ¿Cuándo qué? Pecado y rebelión. Ahora, cuando se habla de este tipo de pecado y de este tipo de rebelión, se refiere a aquel pecado que no ha sido confesado ni abandonado. Porque hay algunos que creen que arrepentirse es admitir el pecado. Pero arrepentirse no es admitir el pecado. Por ejemplo, admitir el pecado es decir, sí, yo admito, yo sé que soy pecador. Yo admito, yo sé que tal y tal cosas son malas. Yo admito, yo sé que esto no le agrada a Dios. Eso es un simple asunto de palabras. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se dará cuenta que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de vida, con un cambio de propósito, con un cambio de destino y con un abandono de lo malo. En ese sentido, la principal causa de la dureza de corazón en el pueblo, ya sea en la humanidad antes del tiempo de la ley, ya sea en el tiempo de la ley, ya sea en este tiempo de la gracia y aún en el tiempo de los juicios, siempre ha sido y será el pecado y la rebelión. La persistencia en el pecado y la rebelión contra Dios pueden endurecer el corazón. Cuando una persona persiste en pecado, porque hay gente, repito, que admiten su pecado, pero atesoran el pecado. Admiten su pecado, pero abrazan el pecado. Admiten su pecado, pero se acuestan con el pecado. Admiten su pecado, pero se levantan con el pecado. Admiten su pecado, pero viven con el pecado. Y amados hermanos, definitivamente no puede haber cosa más terrible que un corazón endurecido. Alguna vez yo les hablaba de las secuelas del pecado. Y una de las secuelas del pecado es que insensibiliza cuando se practica constantemente. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando una persona comete algo que su conciencia, el espíritu, la palabra, el corazón le redarguyen y le hacen caer en cuenta que está mal. Cuando peca la primera vez, es fácil ver a alguien llorar lágrimas amargas y constantes y quebrantarse por ese pecado. Pero cuando cae por segunda vez, también puede llorar un poco menos. Pero cuando cae por tercera y cuarta y quinta y sexta y séptima y se vuelve un vicio, escasamente dice, perdóname, Señor. Y después llega un momento donde ya no siente ningún dolor por el pecado. Eso que al principio te hacía llorar,
eso que te hacía sentir culpable, sucio delante de Dios. Cuando tú atesoras el pecado, cuando tú abrazas el pecado, cuando tú vives bajo el pecado. ¿Y qué es pecado? En palabras sencillas, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es todo lo que es contrario a la moral de Dios. Y hoy en día, lamentablemente, eso pasa en personas de cualquier edad. Cuando una persona empieza a volverse insensible al llamado de Dios, insensible a la palabra de Dios, insensible al Espíritu Santo, insensible al llamado, insensible a las cosas espirituales, hay pecado y rebelión escondido. Hay gente que dice, no sé qué me está pasando, no sé por qué me estoy volviendo insensible. No se haga que no sabe, usted sabe bien. Y la primera razón se llama pecado. Porque hay gente que dice que no sabe, pero saben bien ellos. El diablo sabe, su carne sabe y Dios sabe también. Pero lamentablemente algunos dicen que no saben. Muchas veces es porque su conciencia se ha cauterizado, se ha quemado y ya no les señala, ya no les hace caer en cuenta de su pecado. Así que obviamente una persona que ha llegado a ese nivel donde practica pecado, gente que vive en fornicación, gente que vive en adulterio, gente que vive en robo, gente que vive en todo tipo de inmoralidades, gente que vive en todo tipo de escenarios de la carne de los que habla Gálatas, adulterios, fornicaciones, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, orgías, borracheras, todo eso. Y gente que vive constantemente en eso y llega un momento donde solamente admite su pecado, pero no abandona su pecado. Esa persona no puede alcanzar misericordia. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero no aquel que confiesa sin apartarse. Yo les hablaba alguna vez de la confesión de Judas, de la confesión de Saúl, de la confesión del faraón. Ellos dijeron, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado, pero se murieron en su pecado. No basta con decir yo he pecado. El hijo pródigo también dijo yo he pecado, pero él hizo algo para salir de ese pecado. Y hay gente que dice yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado y se golpean el pecho. Y amados hermanos, algunos han llegado a un nivel tan nocivo de dureza de corazón que piensan que con Dios funciona al estilo religioso. El que peca y reza empata. Y así no funciona con Dios. Hay personas que piensan que solo con admitir su pecado y llorar un poquito y luego perseverar y persistir, amados, hay gente que quieren que en la vida les vaya bien, pero quieren seguir pecando. Y definitivamente no habrá nada que salga bien cuando mi relación con Dios no está bien. Nada puede estar bien si mi relación con Él está mal. Digan conmigo, pecado y rebelión. Ahora, ¿cómo es que esto se llega a dar? Bueno, la primera forma del pecado y la rebelión es la desobediencia. ¿La qué? La desobediencia. Cuando se habla de desobediencia, la desobediencia implica que se conoce el mandato. Porque sé que hay pecados de omisión, sé que hay pecados de comisión, sé que hay pecados ocultos. Ya hemos hablado de esas categorizaciones del pecado y hemos hablado definitivamente de los colores del pecado y de todos los escenarios relacionados con el pecado, porque es cierto que muchos consideran que el pecado es igual y que pecado es pecado, pero resulta que delante de Dios hay ciertos pecados que son de muerte, hay otro pecado que es imperdonable, hay otros pecados que tampoco tienen perdón, como el suicidio. Entonces, hay niveles de pecado también. Y obviamente hay algunos que además de ser pecados son crímenes. Y los pecados los juzga Dios, pero los crímenes también Dios le dio autoridad al gobierno y a la autoridad civil para juzgar esos crímenes. Entonces, lógico, nadie va a ir a la cárcel por enojarse, simplemente. Pero si comete un crimen por la ira, un asesinato, entonces tiene que pagar ante la ley humana también. Entonces, el crimen lo puede juzgar la autoridad terrenal, pero el pecado solo lo puede juzgar Dios. Ahora, la desobediencia a la palabra de Dios y a la convicción del Espíritu Santo puede llevar a la dureza de corazón. Y amados hermanos,
Una de las cosas más terribles es ver constantemente gente que ha pasado por este proceso, gente que conoce pero desobedece, gente que sabe intelectualmente pero no vive espiritualmente ni en la práctica, gente que se la sabe de todas, hay gente que sabe más Biblia que yo, más Biblia que usted, hay gente que se la sabe tanto como el mismo diablo. El diablo se sabe la palabra pero no la vive, no la practica. Amados, en este asunto de la obediencia no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto vives. No se trata de cuánto conoces, sino de cuánto practicas. Alabado sea Dios. Pero aquí viene otra razón fuerte de por qué llega la dureza de corazón, y es el orgullo y la autosuficiencia. Y yo te voy a mostrar, diría yo, que la manera más ingenua, más, entre comillas, inocente, como alguien cae en orgullo y en autosuficiencia. Un cristiano, porque esto es para gente que ya conoce. ¿Y cuándo es? El orgullo y la autosuficiencia pueden hacer que una persona se sienta independiente de Dios y se endurezca contra su guía. Y una de las formas más terribles, he hablado con gente, hace poco hablaba con alguien, y él siempre me decía que los vicios en los cuales recae, y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer, y recae 20 años en lo mismo. La razón que él mismo reconocía es: cada vez que dejo de congregarme, dejo de orar, vuelvo a la misma basura y al mismo vómito, como perro que vuelve al vómito, y al mismo lodo, como cerdo que vuelve al mismo lodo. Y amados, no hay de otra, porque hay gente que empieza a decirle: bueno, dígame los secretos, los misterios para mantenerse firme. No, ya la Biblia los ha dicho claritos, pero hay gente que de una manera ingenua empieza a tornarse orgullosa y autosuficiente cuando piensa que puede sobrevivir su vida cristiana sin congregación y sin oración. Y hermanos, no importa si usted es la persona más consagrada del mundo, el día que usted deje de orar, usted va a sentir las consecuencias de esa falta de oración. No importa que usted sea el hombre o la mujer que tenga más dones y revelación y todo eso, pero si nosotros pensamos que podemos sobrevivir, es literalmente un ejemplo práctico. Es como que si alguien pensase que puede mantenerse nutrido y puede mantenerse hidratado y puede mantenerse alimentado sin beber agua, sin alimentarse, y mantenerse aseado, sin bañarse, sin hacer su asepsia, su aseo necesario. Amados hermanos, es imposible. Hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros y nadie más puede hacer por nosotros. Es cierto que los intercesores oran por los demás, pero hay un tipo de oración que me corresponde a mí. Es mi responsabilidad delante de Dios. ¿Y cómo es eso de que parece un asunto muy inocente? Porque he conocido casos de gente que me dicen: la primera semana, el primer día de esa primera semana, antes de mi caída, y llegué muy cansado del trabajo y me quedé profundamente dormido y dejé de orar. Al día siguiente me cogió la tarde y dije que iba a orar en el camino, pero por los afanes tampoco lo hice. El segundo día había servicio, pero algo me pasó, estaba muy cansado y dejé de ir al servicio. Al tercer día empecé a frecuentar y a pasar más horas en otras cosas que en las cosas espirituales. Y efectivamente el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo día se volvió un hábito, porque lamentablemente los malos hábitos son más fáciles que tomar que los buenos hábitos. Porque un buen hábito requiere disciplina. Un mal hábito te vuelve adicto, te controla. No requiere disciplina. Tu cerebro se atrofia, tu psicología se atrofia, tu mente se atrofia, tu alma se atrofia y cae preso. Por eso Pablo decía: no todo me conviene, no todo me edifica, no haré cosas que me dominen. Y hay personas que por su arrogancia y autosuficiencia, hablaba una vez con un amigo pastor que ha venido alguna vez aquí, y él decía, y eso me ha dejado siempre pensativo, él decía, y es cierto, él decía: un buen pastor, y esto aplica para un buen cristiano también, decía, no puede sobrevivir ni ser un verdadero hombre de Dios o mujer de Dios firme
si no tiene por lo menos un ayuno semanal. Y hay personas que a veces no hacen un ayuno personal ni cada mes. La pregunta es, ¿podrá uno decir que uno es humilde y que uno depende de Dios cuando esa es una actitud de orgullo y autosuficiencia que nos hace creer que nosotros controlamos? Yo hablaba con alguien en estos días que estaba cayendo en adicciones horripilantes y cosas indescriptibles que contaba, y me llamó la atención que al principio él decía, yo controlo, yo manejo, yo tengo poder sobre esto. Amados hermanos, tú nunca vas a tener poder sobre eso. Eso va a poder sobre ti. Lo único que te dará poder es que te metas en la todopoderosa presencia de Dios. Él sí tiene el poder. Alabado sea el Señor. Oh, terrible. ¿Cómo es que caen muchos en dureza de corazón con algo tan sencillo como eso? Ah, no, yo ahora. Por eso yo me aterro y se los he dicho varias veces, amados hermanos, amadas hermanas, si un trabajo te impide tener contacto primero con Dios, segundo con tu familia y tercero con la congregación, es un peligro mortal para tu vida espiritual. Gente que después ya no tiene ni tiempo ni para Dios, ni para la familia, ni para la congregación por un trabajo. Usted debe aprender a dejar de solo decir que depende de Dios y demostrar que depende de Dios. Hay trabajos que vale la pena renunciar porque se están interponiendo entre tu relación con Dios, tu relación familiar y tu relación espiritual. Tú debes aprender a discernir cuando algo te está convirtiendo en una cautividad para ti. El orgullo y la autosuficiencia son tan peligrosos que pueden atrapar a cualquiera, y por esa razón yo doy gloria al Señor por el privilegio de salir, de ir, de predicar a muchas partes. Mi esposa es testigo donde a veces en un mismo mes, ahora en este año ha sido tremendo otra vez, varias invitaciones en el mismo mes, pero hay una cosa que a mí me mantiene firme, primeramente, y que he aprendido a reflexionar hace mucho tiempo, y es: número uno, aprendí hace mucho tiempo a no decirle sí a todas las invitaciones, como cuando era más nuevo, cuando era evangelista, cuando fui evangelista de la interregional. Yo pensaba que todas las invitaciones eran la perfecta voluntad de Dios y que a todos tenía que decirle amén, 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 amén. Pero después aprendí que hay otras prioridades. Primero mi prioridad con Dios, pero también mi familia y la iglesia, ahora más como pastor. Y hay ocasiones donde definitivamente uno de los peligros mayores o más grandes que hay en una persona que comienza a ser usada por Dios es esto, la autosuficiencia. Porque he conocido casos, yo como maestro, como evangelista, como profesor, como pastor, tengo contacto con gente de muy alto nivel espiritual, pero algunos de ellos han abierto su corazón y ellos reconocen cómo en algunos momentos han viajado por todas partes durante años sin tener por lo menos un encuentro personal a solas con Dios durante mucho tiempo. Y claro, no andaban haciendo nada malo, andaban de evento en evento, de púlpito en púlpito, de estadio en estadio, de nación en nación, pero su relación con Dios era nula, porque ahora eran profesionales en lo que hacían, y eso es un peligro en la vida espiritual. Amados hermanos, yo necesito que esta palabra que ha tocado mi corazón, usted pueda decirle al Señor también con todo su corazón: Señor, ayúdame a entender que yo no puedo sobrevivir si me creo autosuficiente. Y tal vez algunos no son invitados a nivel nacional ni internacional, pero esto no se trata de eso, se trata sencillamente de cómo es tu relación con Dios en lo poco. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a empezar a abrir puertas sobre lo mayor, pero para eso tú debes hacer a un lado el orgullo y la autosuficiencia, porque te endurecen tu corazón y eso impide que seas sensible a la voz de Dios. Y cuando aprendí eso, amado, yo doy fe de eso. Ha habido ocasiones donde me han invitado al mismo lugar, al mismo evento, al mismo territorio en varias ocasiones. Y la primera vez le oré a Dios y no sentí ir. La segunda vez le oré a Dios y tampoco sentí ir. Y la tercera vez, desde el momento que dijeron tal lugar, inmediatamente había algo en mi corazón que decía: ahora es el tiempo. Y efectivamente, cuando llegaba a ese lugar, algo tenía que suceder.
porque había ido en la voluntad perfecta de Dios. Pero a veces algunos piensan, esto para los predicadores, que si uno rechaza una invitación, entonces se está perdiendo una gran oportunidad. Y no, muchas veces no es así. Cuando alguien tiene el sentir, el querer, el amor por invitarte, va a suceder que van a insistir año tras año hasta que en algún momento Dios te permita ir al lugar donde Dios quiera que tú vayas. Pero llega la hora, amados hermanos, donde necesitamos aprender a ser libres de eso. Y mire que comienza con algo muy elemental. Además de eso está algo que se llama el trauma y el dolor que causan rencor o resentimiento, oiga bien, contra Dios o contra la congregación. ¿Alguien puede estar resentido con Dios? Sí, yo conozco muchísimos casos. Ahora mismo me estoy leyendo uno de los mejores libros del mundo cristiano que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. Hasta el momento me ha sido imposible leer los primeros 2 o 3 capítulos sin llorar profundamente en cada uno de esos capítulos, en cada página de ese libro, porque es basado en experiencias increíbles de gente que empezó a sentir rencor en algún momento contra Dios, porque le fue fiel a Dios, porque buscó a Dios y en algún momento le pasaron cosas terribles, que definitivamente algunas de ellas son dignas precisamente de un libro como esos. Y cuando uno conoce gente resentida con Dios, es gente cuya fe está herida. Conocí el caso de un predicador muy usado por Dios, que Dios lo usó en el último evento donde estuvo para contar literalmente 1500 milagros, certificados médicamente. Y cuando llega a su casa a orar por su esposa con cáncer, la esposa se le murió. Y él entra en una batalla como esas, una mujer joven. Y él dice, pero Señor, tú me usas, tú me has usado, te he sido fiel, ella también te es fiel, en fin. Y a veces casos como estos, que yo personalmente puedo decir y acepto las palabras de James Dobson en ese libro, dice, cualquier teólogo podrá tratarte de dar 1000 explicaciones, pero definitivamente hay casos que no tienen una explicación aquí en la tierra, que solo se entenderán más allá. Job se murió sin saber lo que había pasado allá en el cielo. Si usted lee, yo me lo he leído varias veces el libro de Job, lo he estudiado, lo he predicado, lo he leído muchas veces. Usted no va a encontrar un solo versículo donde Dios le diga, mira querido Job, lo que pasó es que al principio el diablo vino. A Job nunca le explicaron nada. Él se murió sin saber qué fue lo que pasó allá. Y hay cosas que nosotros no sabemos, pero hay gente que en medio de esos procesos queda traumado. Y además se llena de dolor y se llena de rencor, y algunos direccionan su rencor hacia la congregación, hacia el pastor, hacia los líderes, hacia la iglesia, hacia la humanidad en general o hacia Dios. Y una persona que ha llegado a llenarse de eso, el trauma y el dolor pueden hacer que una persona se cierre emocionalmente y se endurezca espiritualmente contra la conexión con Dios y con los demás, y se cierran al punto que lo único que luego emanan es veneno, es rencor, es odio. Son personas que algunos caen en el ateísmo, algunos vuelven al satanismo, como si eso provocara algo en Dios. Amados hermanos, los únicos que pierden son ellos. A Dios le duele, claro que sí, la condición, pero Dios no pierde absolutamente nada. Amados hermanos, tú y yo no podemos venir a jugar el papel de que estoy enojado con Él y como si Él me tuviese que rendir cuentas a mí. Tú y yo solamente somos personas finitas. Él es omnisciente, Él es infinitamente poderoso. Él no tiene que darte ninguna explicación de absolutamente nada de lo que Él haga. Pero cuando uno no tiene claro ese principio, uno se puede llenar de dolor. Yo estuve hace algunos años orando por personas que no podían tener hijos, y ahora veo varios milagros, pero Dios a nosotros no nos ha querido dar hijos. Y yo declaré públicamente milagros. Y ahora en estos últimos días vuelve alguien y me dice, pastor, porque era alguien que médicamente no se podía, según los médicos, pero decía, pastor, ¿cómo le parece que sin darnos cuenta ya vamos por el segundo? Yo digo, gloria a Dios. Pero amados hermanos, cuando uno no aprende a tener en cuenta eso,
uno puede llegar a desviar su corazón, y esa es otra forma de endurecer el corazón contra Dios. Hay personas que Dios los usa para sanar a otros y ellos están enfermos. Y les pasa lo de Pablo: bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Dios me ha usado para profetizar, para orar por personas con problemas gravísimos, pero Dios no ha querido hacerlo. ¿Y quién soy yo para decirle siquiera por qué? Pero a veces nosotros pensamos que Él tiene que darnos la respuesta de ¿por qué lo haces? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? Y amados, el peor peligro, la línea más delgada y peligrosa es pensar que Dios tiene que doblegarse a ti y darte respuestas de cosas que tú no puedes entender aunque Él te las explique. Porque hay cosas que Él mismo entiende que nosotros no entenderíamos aunque nos las explique. Yo siempre pienso en esto: es como si un día yo me enojara con un astrofísico, como si supongamos que Albert Einstein existiera, y yo le dijera: no, tú tienes que explicarme eso de la teoría aquella. Aunque me la explique, probablemente no la entienda. Muy probablemente no la entienda. Así que así mismo ocurre. Hay momentos donde tú tienes que aprender a depender de Dios aunque no entiendas. Aprender a depender de Dios aunque veas allá y no veas acá. Tú siempre alaba, tú siempre adora, tú solamente di: tú sabes, yo no sé, tú entiendes, yo no entiendo, tú eres bueno, yo soy malo, tú eres santo, yo soy imperfecto. No permitas que el dolor contra tus hermanos, contra tu pastor, contra una iglesia. Hay gente que han caído en un rencor tan terrible y se vuelven tan insensibles que aunque Dios mismo les hable en sueños, ya no hacen caso. Número siguiente: cuando el corazón se llena de orgullo, se torna rebelde a las cosas de Dios. Y cuando ya no queremos oír ni obedecer la palabra de Dios. Por eso es tan terrible. Porque una cosa es cuando alguien dice: la oigo y ya listo, estoy ahí. Y hay gente que se porta insensible. Aún en los servicios se sientan allí, y aunque predique el mejor predicador y el más ungido, ellos ponen su cara ruda y su cara dura, como si fueran ellos la gran cosa, cuando son un montón de carne y huesos nada más, que pronto se van a morir y se van a podrir y se creen la gran cosa. Amados, una de las cosas que a mí más me aterra es la gente que es indiferente a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Porque uno no es más que un ser mortal, pasajero. Pero el peor nivel es cuando por lo menos algunos duros de corazón, rebeldes con la cara dura, están ahí sentados, oyendo. Pero el nivel más bajo de la dureza de corazón es cuando ya ni siquiera quieren volver a oír la voz de Dios. Cuando dicen: ¿sabe qué? Ya decidí que no y punto. Eso es lo más terrible. Porque, amados hermanos, yo soy testigo de gente que ha ido a eventos, a cultos especiales, donde la palabra de Dios se ha soltado y Dios ha tocado. Porque, amados, si una gota de agua puede empezar a golpear una roca y luego puede empezar a abrir una roca, cuanto más la poderosa palabra de Dios, ella puede causar un efecto aún en el corazón más endurecido. Alabado si alguien puede aplaudir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero el peor nivel es cuando ya no queremos oír la voz de Dios. Algo así como Balaam. Dios le dijo no, no, y él aún así persistió, y él fue, pero le fue mal. Hay gente que no quiere ni oír ni obedecer la palabra de Dios, y no lo hace por ignorancia, lo hace por dureza de corazón, lo hace por insensibilidad, lo hace por terquedad. Otra cosa es cuando perdemos el interés y el deseo por las cosas de Dios. Amados hermanos, una de las cosas que te va a empujar al nivel más bajo de tu vida espiritual es cuando empiezas a interesarte más por las cosas del mundo y de la carne que por las cosas de Dios. Cuando
cuando tú empiezas a perder el interés y el deseo por las cosas de Dios, tú eres el resultado de tus deseos. Y cuando tú empiezas a desear y a interesarte más por las cosas que te destruyen, por las cosas que te cautivan, que te atan, como dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando alguien se interesa por lo del mundo, esa persona se va a endurecer en cualquier momento. Oh, es tremendo. Yo conozco y estos días he estado escuchando una cantidad de cosas de gente cuya dureza de corazón es tal que en medio de su pecado y de su rebelión deciden echarle la culpa a todo el mundo, deciden abandonar a quien tengan que abandonar, ya no les importa nada ni nadie. ¿Por qué? Porque han caído en la dureza de su corazón. Ahora, cuando una persona tiene dureza de corazón, entonces se va a tornar insensible, no solo espiritualmente, sino incluso emocionalmente. La persona puede volverse insensible a sus propias emociones y a las de los demás. Por eso, permítame hacer esa comparación un tanto fuerte. Cuando una persona cae en la dureza de corazón, es similar al estado de la psicopatía. El psicópata se vuelve insensible a sus propias emociones. El psicópata ya no siente miedo, ni alegría, ni nada. No siente nada. No siente empatía, no siente afecto, no siente amor, no siente nada. Y cuando una persona cae en la dureza de corazón, esa persona se vuelve insensible aún a sus propias emociones, amados. Dios nos hizo con emociones, pero estas emociones deben ser bien guiadas. Por ejemplo, la emoción del miedo, la emoción del temor, cuando se saben guiar bien, qué bueno es que entendamos lo que dice el profeta: Jehová debe ser mi miedo y Jehová debe ser mi temor también. En otras palabras, la direccionas bien. Pero hay personas que cuando no hacen caso a sus emociones, se meten en peores problemas todavía. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se aparta o se esconde, porque hay una sensación que le dice: ahí hay algo malo, yo me voy por otro lado. Pero cuando una persona se vuelve insensible hasta aún a sus propias emociones, pasa y recibe el daño. Por otro lado está la resistencia a la convicción. Y esto es terrible, porque su alma se vuelve insensible, se vuelve con una caparazón dura, pero además se vuelve resistente a la convicción. Y ya no es la convicción de la retórica del predicador o de la predicadora, ya no es la convicción producida por el canto o por la música. No, es la convicción que proviene del Espíritu Santo de Dios, de lo que hablábamos el martes pasado, la que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona se vuelve resistente a que el Espíritu Santo te convence que lo que estás haciendo es pecado, que lo que estás haciendo va a activar la justicia y el juicio de Dios contra ti si tú no te arrepientes, pero la persona se vuelve dura, la persona puede resistirse a la convicción del Espíritu Santo y aún a la guía de la palabra de Dios. Es triste decirlo, pero yo muchas ocasiones he llamado porque Dios me ha puesto en el corazón, le he insistido a cierta gente y le he dicho: Dios me puso la intención de llamarle para ofrecerle ayuda, para ofrecerle un curso, para ofrecerle apoyo, pero ellos se vuelven resistentes a la convicción. Algunos en la cara me han dicho: me parecen aburridas esa charla, no quiero, yo ya sé, ya estoy viejo, no me interesan. Yo les digo: bueno, respeto eso, pero cuando se caen en los peores problemas, vuelven a llamar, a pedir ayuda. Y yo les recuerdo eso, le dije: cuando tenías oportunidad, yo lamento que no quisiste. Ahora ya no hay nada que hacer cuando ellos han caído en problemas demasiado graves. Ya no se puede hacer nada, porque las consecuencias ya se han dado. Y lamentablemente hay gente así. Hay gente a la cual Dios le pone en el corazón llamar, insistir, empujar, y esa gente se resiste. Y luego cuando están en el problema quieren. Y Dios, que es tan bueno, puede darles una oportunidad, pero no les puede quitar la consecuencia. Porque Dios es justo y Dios perdona pecados, pero no consecuencias.
Gente que en medio de su tontería, de resistencia a la convicción, han quedado atados a alguna cantidad de cosas, o algunos han sumergido en el pecado, y algunos han caído hasta en el SIDA y en enfermedades terribles, y se han muerto con esa enfermedad, aunque después se arrepintieron, pero se murieron de todas maneras. Porque Dios perdona pecados, pero no perdona consecuencias, porque es justo. Sería injusto Dios si perdona las consecuencias. David pudo haberse humillado lo que quiso, se arrepintió como quiso y lo hizo bien, pero el Señor le dijo: Señor, nunca se va a apartar la espada de tu casa. Y así fue. Amados hermanos, que Dios nos guarde. Por eso la dureza de corazón es lo peor que le puede pasar a alguien. Porque hay gente que en medio de su locura, de dureza, puede llegar a activar consecuencias de toda una vida. Que aún, por ejemplo, el mismo Pablo, su duro corazón de orgullo y altivez le atrajo a él una enfermedad que Dios mismo nunca se la quiso quitar, porque él era un altanero, un altivo. Pablo, todos lo vemos, oh, el apóstol Pablo, pero Pablo tenía humanamente razones para creerse mucho, pero él tendía a ser altanero, orgulloso y altivo. Y aparte de las múltiples revelaciones que tenía, entonces el Señor le puso algo con tal de salvarlo y no perderlo. Pero la consecuencia estuvo ahí. Y dice el mismo Pablo, era un mensajero de Satanás que venía y me abofeteaba todo el tiempo. Ahora, por otro lado, está la dificultad para perdonar. La persona puede tener dificultades para perdonar a los demás, para recibir el perdón de Dios, para perdonarse a sí mismo, y lo peor, para perdonar, parece una locura lo que voy a decir, pero para perdonar a Dios mismo. Porque son personas que se resienten contra Dios, se resienten contra los demás. Y ahí usted ve las largas filas, lastimosamente, de gente que se apartó y están allá con un corazón difícil, duro. Por otro lado está el aislamiento y la soledad. Es decir, la persona puede volverse aislada y sola, ya que la dureza de corazón puede hacer que se sienta desconectada de Dios y de los demás. Y eso es lo que lo lleva a hundirse todavía más, porque empieza a resentirse, empieza a aislarse. Obviamente ya no quiere ni congregarse, ya más bien quiere estar solo, cae víctima de la depresión, cae víctima de la ansiedad, cae víctima de una cantidad de cosas y se vuelve solitario, se vuelve aislado y sigue siendo duro de corazón, aunque está llevando una cantidad de aflicciones en su propia vida. El efecto de la dureza de corazón es terrible. ¿Saben por qué? A mí, reitero, este es el peor, porque el efecto es que quien padece dureza de corazón se convierte en un enemigo de Dios, pues provoca a Dios con su actitud. Porque si hay algo que a Dios le provoca ira, es la gente dura, la gente altiva, la gente insensible, la gente indiferente a su voz. Y eso lo torna en un enemigo de Dios. Por eso en Jeremías 18, 11 al 12, la Biblia dice: ahora pues, Jeremías 18, 11, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, oiga esto, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. El Señor les dijo que tenían que hacer, y Él le dice: ¿sabes qué? Es en vano que hables, porque igual vamos a ir en pos de los ídolos. Así que mire lo que dice: y haremos, Jeremías 18, 11 al 12, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ese es el corazón duro, un corazón obstinado, que aunque el profeta hable, aunque el pastor hable, aunque la voz de Dios hable, aunque la voz del cielo le hable, él dice: ¿sabe qué? Es en vano que nos digan, porque al fin y al cabo haremos lo que nos da la gana hacer a nosotros. La Nueva Biblia Viva, el versículo 12 dice: pero ellos replicaron: no pierdas tu tiempo, Dios. No tenemos ninguna intención de hacer lo que dice Dios. Seguiremos viviendo como nos dé la gana.
libres de todo lo que nos frene. Así nos sentimos bien. Esas son las palabras de un corazón duro, de un corazón obstinado. Ellos dicen, ahora es que vamos a ser libres, y no se dan cuenta que el libertinaje es la esclavitud más baja del ser humano, porque es esclavo de sus propias pasiones y deseos. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de el Dios vivo. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Que cuando una persona cae en dureza de corazón, se vuelve enemigo de Dios, y es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Yo sé que Él es un Dios de amor, yo sé que Él es un Dios justo, yo sé que Él es un Dios compasivo, pero Él es un Dios que es fuego consumidor. Él no puede ser tu juguete ni mi juguete. Él no puede ser ni tu mandadero ni el mío. Él es el Dios del universo. Él es temible en gran manera. La dureza de corazón nos hace actuar con injusticia. En Isaías 46:12 dice, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Es imposible vivir justamente duro de corazón. El nivel de obstinación y rebeldía lleva al individuo a ser amigo del mundo. Esto es del sistema de las cosas perversas, y por ende se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La dureza de corazón nos hace perder privilegios, autoridad y gloria que nos ha sido concedida. Daniel 5:18 al 20 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, corazón duro, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Nabucodonosor, en lugar de tener un corazón de hombre, comenzó a tener un corazón de bestia, un corazón duro. Daniel 4:16 al 18 dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Amados, si Dios trata así con un impío como Nabucodonosor, imagínese con aquel, como un perdido más bien como Nabucodonosor, imagínese con un impío que ya conocía. Si Dios trata así a este tipo llamado Nabucodonosor, que el tipo era un malvado de inicio a fin, imagínese lo que pasa con alguien que pisotea la sangre de Cristo. Porque la dureza de corazón te lleva a pisotear la sangre de Cristo. Y dice la Biblia que ya no hay más sacrificio por el pecado de aquel que pisotea la sangre de Cristo. La dureza de corazón activa juicios divinos sobre nosotros. Por eso en Romanos 2:4 al 5 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, benevolencia, paciencia, eso es espera, y longanimidad. La palabra macrotumia griega para longanimidad es la palabra acepciones de tolerancia y clemencia. En otras palabras, él dice, no ignoren que Él es benigno, que Él tiene paciencia, Él tiene longanimidad, Él es tolerante, Él es clemente. Pero dice, ignorando que su benignidad guía al arrepentimiento. Es decir, no confunda. Algunos piensan, no, es que Él es bueno, y piensan que porque Él es bueno no los incita por su bondad a abandonar el pecado. Es exactamente eso lo que pasa por su bondad. No significa que porque Él es bueno significa que Dios te quiere así con todo y tu pecado. No, Dios quiere que tú abandones eso. Por eso dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Terrible. Una persona que se aleja
del Señor y se vuelve duro de corazón, lo único que tiene es juicio sobre juicio y amontona juicio sobre su cabeza. Cuando Dios percibe dureza de corazón en alguien que inicialmente endurece su corazón, esto es lo peor, escuche esto. Cuando el Señor empieza a percibir que tú vas a endureciendo poco a poco, es decir, por tu libre albedrío, por tu libre voluntad, tú empiezas a endurecerte poco a poco, el peor nivel de la dureza de corazón es cuando Dios mismo te endurece tu corazón. Es decir, cuando ya no depende ni de ti, sino cuando Dios dice, sí, quieres ser muy durito, yo te lo voy a endurecer más todavía. El peor nivel es para que así se cumplan sus señales y ejecutar su juicio sobre ese individuo. Este es el caso del faraón de Egipto. En Éxodo 7, 3 al 4 dice: y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En otras palabras, faraón, eras muy duro de corazón, pues si quieres yo te lo voy a endurecer todavía más. ¿Para qué? Para traer mis maravillas y mis señales y traer juicio sobre ti. Amados hermanos, lo peor que le puede pasar a alguien es dárselas de muy gallo, de muy bravo con Dios. Y amados, eso no le funciona a nadie. A nadie le funciona. Y tristemente hay gente que se las dan de muy valentonados, muy envalentonados contra Dios. Terrible. Finalmente, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Queremos ser libres y guardarnos de esto? Lo primero es humillarnos delante del Señor. Segundo, arrepentirnos de todo corazón, convertirnos y dejarnos tomar por su bendita presencia. En medio de poderosas promesas de restauración y renovación al pueblo de Israel, encontramos verdades que pueden ser aplicadas de manera espiritual a aquellos que hemos sido restaurados. Si tú quieres superar y vencer la dureza de corazón, a menos que ya tú hayas caído en la apostasía, porque la apostasía es peor que esto, pues definitivamente todavía hay oportunidad. Número 1, arrepentimiento y confesión. El arrepentimiento y la confesión de los pecados pueden ayudar a superar la dureza de corazón. Número 2, oración y búsqueda de Dios. No hay más. Debes volver a orar, debes volver a buscar de Dios. La oración y la búsqueda de Dios pueden ayudar a restaurar la conexión con Él y ablandar el corazón. Número 3, perdón y reconciliación. El perdón y la reconciliación con los demás pueden ayudar a restaurar las relaciones y ablandar el corazón. Nada más lindo que humillarnos ante Dios. Cuando en algún momento mi corazón quiere decir, pero ¿por qué? Inmediatamente tengo que humillarme otra vez y decir: Señor, perdóname, tú eres Dios. Yo no entiendo nada, Señor, pero quiero seguirte siendo fiel. Yo no sé nada, pero tú sí sabes, Señor. Cuando tú te humillas delante del Señor, tú tienes tu corazón sanado contra quien sea. Yo sé lo que es tener problemas en el corazón causados en diferentes escenarios, pero la única forma de liberarse y poder perdonar es cuando uno se humilla y cuando uno reconoce que el único afectado con guardar el rencor es uno. Es un veneno que se está tomando constantemente. Número 4, cuidado emocional y espiritual. El cuidado emocional y espiritual puede ayudar a sanar las heridas y a ablandar el corazón. Por eso Dios muchas veces viene con una palabra fuerte como un martillo, pero muchas veces va a venir con una palabra como un bálsamo, o a través de alguien que te va a ayudar a sanar ese corazón herido que ha sido endurecido. En Jeremías 24:7 la Biblia dice: y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Amados hermanos, sí hay esperanza para los que se humillan. Dios le da un nuevo corazón. Ese corazón dañado, endurecido, no funciona. Dios te puede dar un nuevo corazón. Ezequiel 11, 19 al 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos,
Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hay una bella canción que dice: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para servirte, un corazón para adorarte. Qué bueno que usted le diga al Señor lo que también la palabra del Señor dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y muchos piensan que eso es cuando ya mueran o cuando sean arrebatados, que allá van a ver a Dios. No, eso es que una persona, mientras tenga su corazón duro y lleno de rencor, de inmundicia, de impureza, aquí en la tierra, no va a ver a Dios. Pero cuando usted le dice al Señor: Señor, yo quiero tener un corazón limpio de esto. Diga conmigo: yo no soy una caneca de basura de las tinieblas. Dígalo conmigo: yo no soy un tarro de basura de las tinieblas. Diga conmigo: yo soy un vaso de gracia, un vaso de honra, un vaso de misericordia. Si tú piensas que eres un tarro de basura, el diablo te va a llenar de su inmundicia, el diablo te va a llenar de su impureza. Pero si reconoces que eres un vaso de barro de las manos de un Dios vivo, vas a llenarte de su gracia, vas a llenarte de su pureza, y eso te ayudará a mantenerte. Alguien póngase de pie y déle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. En Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 27, quiero que alguien levante sus manos y reciba esta palabra. El Señor dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oh, amados hermanos, el terrible efecto de la dureza de corazones que lleva a la perdición. Si el sueño te volvía inactivo, si la pesadez te bloqueaba, si el desánimo te estancaba, si la frialdad te quitaba la pasión por Dios, si la tibieza te degradaba, si el conformismo te llevaba al fracaso, la dureza te lleva a la mismísima perdición y al infierno. Pero llegó la hora en este día que recibamos la gracia del Dios del cielo. Alguien puede recibir la gracia de Dios en este día y decirle: yo quiero ese nuevo corazón, Señor. Vamos, humíllate un momento delante del Señor y dile eso: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón sencillo delante de tu presencia, Señor. Yo he venido este día, Señor, con todas mis necesidades. Aquí hay gente de Dios que sabe orar por prodigios, por milagros, por señales, por maravillas. Gente que ha sido usada por ti, pero que solo tú sabes con qué están batallando. Algunos de ellos están luchando en sus emociones, luchando en su espíritu, luchando en su carne, luchando consigo mismos. Pero hoy te pido, Señor, danos un nuevo corazón. Vamos, alguien que se humille por un momento y le diga: Señor, ayúdame a tener un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón que pueda doblegarse, que pueda rendirse, que pueda humillarse delante de ti. Un corazón que pueda alcanzar a tocar tu corazón, amada iglesia. Somos la iglesia que nacimos en el corazón de Dios, y el corazón de Dios es un corazón sensible. El corazón de Dios es un corazón de amor, de gozo. El corazón de Dios es un corazón especial. Hoy dile a Dios que te llene de su gracia.
Señor, he predicado hoy tu palabra y estamos diciendo, Padre, que oramos para que tú derrames sobre esta generación, sobre esta congregación y sobre cada uno de los que han sido expuestos a esta palabra durante toda esta serie, mi Dios, que se levante una generación. Yo sé que en el mundo hay muchos que se han constituido enemigos de Dios. Yo sé que hay mucha gente que se ha tornado dura de corazón. Yo sé que hay gente que se ha vuelto difícil, pero yo te pido, Señor, si alguno de ellos puede ser alcanzado por tu gracia, donde quiera que estén, Señor, toca ese corazón duro y vuélvelos a un amor primero. Vuélvelos a tu gracia y a tu misericordia, Señor. Pero también te pido por los que están aquí en este recinto. Pido, Señor, que levantes un corazón sensible a tu presencia, Señor. Un corazón dócil a tu palabra. Un corazón humilde, Señor. Alguien que por un momento pueda adorar a Dios y decirle: dame un corazón sensible. Quiero, Señor, tener un corazón dócil a tu palabra, dócil a tu Espíritu Santo, dócil a tu poder, dócil a tu presencia, Señor. Oh, yo reprendo hoy toda dureza de corazón. Echamos fuera toda insensibilidad en el nombre de Jesús. Alguien puede darle una ofrenda de adoración y alabanza por un momento allí donde está. Vamos, suelta tu alabanza, suelta tu aplauso, suelta tu adoración. Ven, recibe, ven y recibe, ven y recibe lo que Dios ha soltado hoy en este recinto. Urramakanda Ramasaya, y Catarrabasikanda Ramasaya, y Catarralabasaya. Declaramos corazones dóciles. Urrababasai, Kandaramai, Aikataramai, Shamakaya, Itandarabasei, Akaya Ramasendiribo Sandaramakande, Ikatarabasaya. ¿Alguien puede darle gloria? Hoy viene el poder del Espíritu y quebranta corazones para darles un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. Oh, Ramay, Shandaya, Makaya, Itarama. Habla en lenguas, habla en el Espíritu, habla y alaba, adora, quebranta tu corazón delante de Él. Yo siento que aquí está Él y Él está oyendo ese clamor de los sensibles, ese clamor de los humildes, ese clamor de los que quieren tener un limpio corazón, un limpio corazón, Señor. Hoy tu amor, tu paz en mí. Eso es, suéltate, suéltate en los brazos de tu maestro. Vamos, 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 derrama tu corazón, derrama tus lágrimas, derrama tu alma, derrama tu vida delante de tu Padre. Eso es todos los que están en este recinto. Alabe. Perdóname, perdóname. Eso es. Vamos, vamos, siéntete, pídele perdón a Él. Dile: ten misericordia de mí, Señor. Y es de verdad que estoy. Yo no quiero ser tu enemigo, quiero ser tu amigo. Pero para ser tu amigo debo hacer lo que tú ordenas, Señor. Eso es, suelta. Espíritu Santo, rompe cadena. Espíritu Santo, quiebra todo corazón duro y renueva con un corazón sensible a tu presencia. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que no podría vivir. Qué bueno es cuando aquellos hombres y mujeres se humillan y le dicen al que tiene todo el poder: Señor, tú eres la autoridad, tú eres el soberano, tú eres el que tiene todo el poder. Y aquí estoy.
es orar. Nos humillamos. Nos humillamos. Perdóname, Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Y te pedimos que nos des su corazón sensible, humilde, dócil. No queremos ser indiferentes. Queremos ser gente que no se resista a tu llamado, a tu propósito. Perdóname. Oh, Makai. Ishataraya Mashindelelebes. Oh, gloria. Oh, gloria. Habrá alguien que puede darle el mejor aplauso al Rey de la Gloria esta noche. Habrá alguien que puede darle la mejor ofrenda de aplausos y de alabanzas al Padre Celestial, que te ha dado un corazón nuevo. Nueva criatura eres, transformado para una nueva vida, para un nuevo destino.